Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca del tema, yo he puesto 2 títulos, Cristianos fríos, y el segundo título sería ¿Se está enfriando el cristianismo en Occidente? Pero antes de continuar, como es normal, te presentamos a nuestros tertulianos. Yo seré el que hablaré menos. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes. Camilo Esperón, que no hay tertulia si él no está, así que bienvenido, Camilo. Buenas noches, un placer. Se te oye bajito. A lo mejor estás ahí muy recostado y estás lejos del micrófono. También bueno, tenemos con nosotros... noches. ¿Qué dices? ¿Qué? Otra vez buenas noches, entonces. Muy buenas, bienvenido. También tenemos con nosotros a Flor Sánchez, profe y nuestra profe particular. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente tenemos con nosotros, como lo hace una vez al mes, aunque si no recuerdo mal es la primera vez en este año 2024, a Moncho Lagos, enfermero veteranísimo y radiofonista veteranísimo. Bienvenido, Moncho. Hola, buenas noches. Igualmente nos acompaña Lourdes Díaz, una mujer de radio con mucho peso. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. También tenemos a Carlos Rodríguez, que nos viene muy bien para la temática que vamos a tratar hoy. Estoy seguro que nos va a aportar alguna cosa interesante. Bienvenido, Carlos. Un saludo cordial para todos. Yo esperaba otro tertuliano, pero de momento no se ha presentado, a lo mejor no puede o no he recibido nada de él. Pero ya asentados, pues comenzamos como siempre con el aperitivo. A lo mejor parece que sigo con las mismas, pero es que me ha salido así. En el cuarto de atrás siempre sazonamos la tertulia con 3 piezas de música, las que llamamos pizcas de adobo musical, claro. Y hoy, aunque serán de Juan Sebastián Bach casualmente, estarán dedicadas al enorme órgano del Auditorio Nacional de Madrid y serán interpretadas por un organista y teólogo protestante alemán, al que tuve oportunidad de escuchar en ese magnífico órgano. El constructor, Gerhard Grenzing, un organero alemán que está afincado en Barcelona, ha construido uno de los instrumentos más grandes del mundo. Pesa 18 toneladas. Tiene 12 metros de altura, la de una casa de 4 pisos. 5.700 tubos. Tiene 4 teclados para las manos
y un teclado para los pies, un teclado completo, el pedalero. Ese gran órgano está instalado en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid. Pues interpretada en ese órgano por el organista alemán de quien hablaremos un poco más después, Christoph Reinhold, escucharemos la primera pizca de Adomo Musical. Se trata de un fragmento de una chacona en re menor de Bach. Escuchemos este colosal órgano que tuve la oportunidad de escuchar estas piezas precisamente en ese Auditorio Nacional. Escuchemos. Después de saborear esta pizca de Adobo Musical, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy, que hemos anticipado al comienzo. Y pregunto con el segundo título, y después veremos algunas cosas particulares o peculiares que están incluidas en unos artículos que hemos consultado para seguir esta idea. Pero os voy a hacer una pregunta. ¿Se está enfriando el cristianismo en Occidente? Carlos, ¿a ti qué te parece? Bueno, vamos a ver. A la luz de estos artículos que nos has pasado, en los cuales se manifiesta el declive de las iglesias tradicionales, institucionales, en Alemania, pueden ser en otros lugares en otros países, pudiera parecer, ¿no?, que se está enfriando el cristianismo como tal. Pero el verdadero cristianismo va a permanecer siempre. Quizá lo que se esté enfriando y esté ciertamente en declive sea la asistencia a la iglesia por un llamado cristianismo nominal, con el que siempre ha contado la iglesia. El gran porcentaje, yo me atrevería a decir hasta el 80-90% de los llamados cristianos en el mundo, ¿no?, que asisten a alguna iglesia,
a mi modo de entender, de todos esos millones, el gran porcentaje es nominal. Y la mayoría siguen a una iglesia nominal, es decir, a una iglesia institucional, una iglesia de algún modo sostenida por el poder político del país en el que se encuentra, sea la iglesia luterana, sea la iglesia de Inglaterra o sea la iglesia de Roma, ¿no? Con todos sus enlaces políticos. De hecho, la iglesia cristiana católica desde el siglo IV con Teodosio, cuando realmente se casa la iglesia incipiente, la iglesia que instaura nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La iglesia cristiana bíblica, la iglesia verdadera, cristiana verdadera, se casa con el poder político y el poder político pues hace que todo el mundo sea creyente o cristiano por narices, ¿no? O sea, por decreto. Ocurre que el nominalismo entra, ¿no? en la iglesia de una forma bárbara y ahí ha permanecido hasta nuestros días. De tal modo que mi opinión es que mientras el poder político apoye a ese tipo de iglesias, la iglesia pues parecerá que está pues no sé, floreciendo. Y en el momento como ahora en que el poder político no apoya la iglesia, pues esta aparece en su declive obvio normal. Este es mi punto de vista. Moncho, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que en gran parte lo que Carlos está aportando sí, es razonable. Sobre todo en Centro Europa y en los países nórdicos, donde la Iglesia luterana, en el caso de los evangélicos, pues ha tenido una gran presencia social, sobre todo social, puesto que son países que abrazaron el cristianismo de una manera oficial y de una manera nominal. Sí que está teniendo, creo que esta merma, sobre todo de asistencia a las iglesias y de compromiso con las iglesias. Claro, estamos hablando que en Europa el secularismo y el materialismo ha pegado muy fuerte en las sociedades, sobre todo en las sociedades industriales, y también en los países del sur, pues, desde Francia para abajo, Francia, España, Portugal, Grecia, es una realidad. Desde los años 70 en adelante, la sociedad opulenta europea y lo bien que le va a nivel económico y a nivel social, ha llevado a que muchas de estas personas que se profesaban cristianos pues desde niños porque les habían bautizado en una iglesia cristiana, pues yo creo que como producto de ese materialismo tan galopante que se ha dado en Europa, pues ha hecho que han abandonado todo interés espiritual o la supuesta pertenencia a una iglesia cristiana y su asistencia y su involucración en ese tipo de actividades. Lourdes, ¿a ti qué te parece este tema? Pues yo creo que además ahora el tema de las redes sociales también influye mucho en esto, porque mucha gente en vez de ir a las iglesias, lo que hacen es quedarse en su casa, ponerse una misa o ponerse una predicación o ponerse un acto de alabanzas o lo que sea, y no se preocupan nada de eso, o sea, no buscan lo que es el estar juntos, el poder congregarse, parece como que ha perdido valor. Y entonces la gente pues vive mucho más el tema religioso en la intimidad de la casa, del hogar, tiene su forma de hacer su reunión y no sale de casa. También ha influido mucho la pandemia. Mm. Flor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que realmente en Occidente el cristianismo ha disminuido, me refiero al número de personas que existían de forma nominal las iglesias. ¿Qué pasa? Que pienso que también habrá muchas de esas personas que realmente no sean cristianos, que sean exactamente cristianos de nombre. Y entonces, pues con la sociedad y con todas las ideologías que están circulando, al final, pues la iglesia
digamos que pierde, entre comillas, miembros que tampoco eran cristianos. Entonces, siempre pienso que a lo largo de los siglos el pueblo de Dios ha pasado por épocas donde se quedaban remanentes pequeños, ¿no? Mi pequeño rebaño, cosas pequeñas, grupos pequeños de personas que después, a lo largo de la historia, pues se hacían más grandes, pero que después volvían a eso. Me parece que es también como algo bastante cíclico, ¿no? Cuando las personas tienen un estatus económico mayor, y sobre todo eso ha pasado en Occidente, ¿no? Se entra el tema de ya no necesitas la comunidad, ¿no? Porque pues las comunidades cristianas también pues ayudaban mucho unos a otros. Entonces parece que ya no es tan necesario tampoco si las motivaciones de que la gente acuda a las iglesias son esas, pues reunirse. Entonces, sí que estoy de acuerdo que obviamente la sociedad se ha secularizado muchísimo, ya pues se ha quitado términos cristianos, valores cristianos han perdido, hay muchas cosas, bueno, es que es un tema yo creo que bastante amplio, pero con respecto a a las asistencias a las iglesias, para mí no es representativo de decir, pues hay menos cristianos. Es que quizás dentro de las iglesias a veces hay muchas personas, y hablo entre comillas y entendiéndome lo que quiero decir, que entendáis lo que quiero decir, que no son cristianos. Camilo, tú ofreces una discordancia, es que si no me dejas tirado, ¿eh? ¿Y dónde la quito de esta vez? Bueno, la discordancia sería que si se ve a nivel global, evidentemente no, la Iglesia en general, el cristianismo en general, no está menguando, sino todo lo contrario. Pero la pregunta tuya va por Occidente y si va por Occidente, lamentablemente, si vamos a los números están bajando, ¿no? Aunque a mí los números no me dicen nada. Sí, de los últimos 30 años para acá, 40 años, los americanos que les gusta hacer estadísticas de todo, pues dicen que allí en Estados Unidos, Canadá también podemos incluirlo, pues se puede hablar de un 20% de merma en las iglesias, al menos en la asistencia a las iglesias, ¿no? Aquí en Europa, pues podríamos decir que es lo mismo, más o menos, pero es lo mismo, ¿no? Pero lo discordante, si quieres, es que a pesar de que en Europa las iglesias tradicionales, ese cristianismo nominal, como decía Carlos, está de capa caída, yo estoy viendo una juventud y una iglesia también ahí incipiente, maravillosa, que no tiene nada de frío, ya que tú utilizas términos climatológicos para esto, de una iglesia que no tiene nada de fría, sino todo lo contrario, de una juventud y tanto en Alemania, Holanda, aquí en España, Italia, Portugal, estoy viendo que hay movimientos cristianos que se quieren agarrar a la fe. Yo concluiría también, y dejándolo ahí, a mí los números no me dicen nada, absolutamente nada. A mí lo que me dice es que la iglesia del Señor, como escrito está, las puertas del Hades, las puertas del infierno, de la muerte, no van a prevalecer y va a triunfar el cristianismo. Eso sí lo veo claro a nivel global, ¿no? Y eso para mí es dejar un mensaje de optimismo en mi corazón y quiero dejarlo para todo el mundo también, ¿no? El cristianismo, aunque aparentemente aquí mengua, no lo veo menguar en general, ¿no? Hay una cuestión especializada y yo quiero que prestéis atención al tema. Es que hay una frase que yo encontré en esos artículos que os pasé, pero me parece muy interesante. La religiosidad actual, que sí que la hay, privilegia la experiencia antes que la doctrina, las vivencias espirituales antes que los contenidos doctrinales. O sea, a ver si
si se entiende lo que quiero decir. Yo sé lo que siento y yo sí soy religioso, pero no me importan, digamos, los fundamentos teóricos. La experiencia antes que la doctrina. Carlos, ¿tú crees que hay algo de esto en este momento? Bueno, siempre lo ha habido, ¿eh? El ser humano siempre ha tenido una necesidad de espiritualidad desde su creación, unido a Dios, y aunque luego por causa del pecado se rompa esa comunión, se separe de Dios, sigue teniendo ese vacío en su vida, en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, en su inteligencia, en la vida propia, ¿no? En la vida, porque dejaría de tener sentido la propia existencia, esta creación que nuestros ojos, con nuestros sentidos, pues experimentamos, vivimos y nos gozamos en ella, deja de tener sentido cuando se quita a Dios del medio, ¿no? Cuando se quita la experiencia religiosa o espiritual. Fíjate que hasta Richard Dawkins, este biólogo tan conocido, este biólogo ateo, ¿no? Siempre atacando al cristianismo, en las últimas, bueno, no sé si son últimas declaraciones que ha hecho, pero ha afirmado en el diario The Times, ¿no? En el Reino Unido, dice que acabar con la religión sería algo terrible porque le daría a la gente licencia para hacer cosas realmente malvadas. O sea, ha cambiado un poquito su punto de vista, sigue siendo ateo, pero cómo da valor, ¿no? A que la gente tenga algún tipo de religiosidad, algún tipo de referencia en cuanto al sentido divino o espiritual, dice él, porque si no, bueno, sería el despedace de la sociedad, vamos, que se rompería la sociedad. Por lo tanto, siempre ha existido esa necesidad en el ser humano de sentir, por lo menos tener algún tipo de referencia espiritual, aunque sea por los meros sentidos, ¿no? Moncho, te repito la pregunta porque me parece importante. En este momento, dentro del cristianismo, se está dando de forma importante ese, yo sé lo que siento, a mí no me importa lo que enseña la Biblia, lo que yo siento. Bueno, yo creo que en la sociedad actual y la Iglesia está inmersa en una sociedad actual, eso es un poco consecuencia del posmodernismo, ¿no? Realmente, que está más centrado en la experiencia, en los sentidos, que en el conocimiento y que, de hecho, el mundo posmoderno no es un mundo tan centrado en el conocimiento, en la inteligencia, en la lectura, es más viviendo de la experiencia, ¿no? Y de los sentidos. Y creo que eso de alguna manera está afectando también a una gran parte del cristianismo como corriente, digamos, ideológica, social en las que estamos influenciados en este momento. Y, y creo que un flaco favor nos está haciendo este de seguir las corrientes dominantes de pensamiento en este mundo actual, ¿no? Yo creo que sí que la parte doctrinal, la parte, digamos, del sustento teológico de la escritura en nuestra fe es fundamental, porque nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios y en el contenido de esa palabra de Dios. Y aunque es cierto que la parte espiritual también tiene una parte de vivencia y de una expresión a través de las emociones y a través de la alabanza y la adoración, es consecuencia del conocimiento. Digamos que es la respuesta a ese conocimiento, se refleja en una vida donde se manifiesta la libertad del espíritu y el gozo del Señor, ¿no? Pero como consecuencia de nuestro conocimiento doctrinal de las bases bíblicas. Lourdes, ¿tú ampliarías eso? Bueno, yo seguiría por donde iba Pedro diciendo que cómo puedo relacionarme con alguien a quien no conozco, cómo puedo hablar de alguien a quien no sé cómo respira, cómo habla, cómo se expresa, lo que siente. Entonces, por eso necesito la palabra de Dios, la necesito para conocer a Dios. Y entonces
eso puedo reflejar al mundo, a ese Dios que yo conozco, pero a través de la palabra. Y ahí comenzaré a tener experiencias, por supuesto. Las experiencias vienen a base de conocerle a Él íntimamente, personalmente, relacionándote con Él, encerrándote con Él, hablando con Él, sintiendo lo que Él siente. Y entonces pienso que las dos cosas tienen que ir tomadas de la mano, ¿no? Se necesitan la una a la otra. Flor, estamos dándole más peso, porque muchas veces escuchando a la gente sus testimonios, a veces se percibe esto, estamos dándole más peso a la psicología que a la doctrina. Bueno, lo que sí a veces se percibe es que esa emocionalidad, que el mundo en parte o la sociedad en la que vivimos se basa mucho más ahora no en tanto en la mente, ni en el conocimiento, sino en los sentimientos, en la emocionalidad. Y sí que a veces pues te encuentras personas que manifiestan o que dan su testimonio y tienen este punto de emocionalidad que la hay, obviamente en muchos testimonios y tiene que haberla, pero que parece un poco, pues a veces exagerada. Yo creo que no nos podemos olvidar que nuestra fe no es una fe ciega, que está basada en el conocimiento bíblico de Dios y que no es una fe que no utilice la mente. No podemos dejar a la mente fuera. Y la ideología que existe en el mundo en este momento está básicamente basada en sentimientos y emociones. Lo que puedo sentir y emocionarme es lo que me hace fijarme en cosas, lo que me hace tener creencias y en eso no puede estar basada la fe cristiana. Aunque sí que obviamente las emociones forman parte del ser humano, los sentimientos forman parte del ser humano y intervienen también en este tema, pero la base no puede estar en cómo me siento en cada momento, ni en qué sentimientos tengo en cada momento. Porque de hecho, si nos fijamos con respecto al matrimonio, ahí el matrimonio no es el sentimiento forma parte del matrimonio, las emociones forman parte del matrimonio, pero es una decisión, o sea, con la mente bien puesta. Y creo que en esto sí que algo se ha introducido en las iglesias con respecto a estos temas. Camilo, ¿está de capa caída el conocimiento de la doctrina que orienta el testimonio? Lamentablemente sí, ahí tienes toda la razón y te sobra razón. Pues que la verdad que el otro día yo hablaba con un cristiano antiguo y me decía así al oído, me decía Camilo, antiguamente parece que dominamos más estos temas, ¿no? Cuando se hablaba de conocimiento de la palabra. Y eso es muy triste, ¿no? Pero es realidad. En relación a las emociones, pues Flor tiene bastante razón en parte, ¿no? En mi opinión, ¿no? Nosotros no somos robots, somos seres humanos y tenemos emociones, ¿no? Pero las emociones hay que entenderlas bien, esto es por fe, esto no es por lo que siento, ¿no? Y muchas veces parece que vamos por el sentimiento más que por la fe, ¿no? Y es la fe la que nos salva y es la fe la que forma parte de nuestra vida y en los momentos sobre todo duros y difíciles de la vida es los que nos va a sostener ahí y aguantar, ¿no? Lo demás, yo de lo otro salvaría, lo que sé, pues el otro día, hace unos meses, digo el otro día, hace ya meses, igual ya hace un año, ¿no? Un premio Nobel de Física, que lamento mucho no acordarme ahora de su nombre, se le hacía una extensa entrevista en el periódico El País y se miraba que era muy creyente, ¿no? Era un creyente de toda la vida y además hacía apología de su cristianismo, ¿no? A pesar de ser un Nobel de Física, ¿no? Y él acabó con una sentencia. Él decía, el cristianismo del futuro, ¿será místico o no será? Yo me quedé pensando mucho en esa frase de ese hombre y digo, pues lleva bastante razón. En una parte yo le doy bastante razón. Tiene que haber mística
en la vida cristiana, pero por otro lado, y ahí no quiero sacar mucha herida, lamentablemente, aquellas palabras de Spurgeon proféticas que dijo en una ocasión, para mí son proféticas totalmente. Él llegó a decir un día, llegará un momento en la vida del cristianismo que en vez de los pastores se dedicaran a cuidar a las ovejas, los payasos se dedicarán a entretener a las cabras. Parece una frase muy fuerte, pero lamentablemente cada vez lo veo también más. Yo empezaría mucha autocrítica en ese sentido, pero bueno, lo desarrollamos luego si queréis. Bueno, hacemos un alto en nuestra conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical correspondiente. En este caso, se trata de un fragmento de una fantasía cromática de Juan Sebastián Bach, interpretado en el gran órgano del Auditorio Nacional de Madrid por Christoph Reinhold, quien ha estudiado teología y música sacra, desarrollando ambas disciplinas a nivel científico y práctico. Ha sido responsable de la creación del Cantoral Litúrgico Protestante en Baviera y director científico en el Instituto Científico de Liturgia en la Universidad de Leipzig. Es teólogo en Erlangen, dirigiendo una parroquia, organista en San Marco y comisario artístico de los órganos barrocos de Erlangen y otro más en Alemania. Bueno, escuchemos a este teólogo y organista al que tuve el privilegio de escuchar en el Auditorio Nacional en esta pieza. Escuchémosle. Bien, después de escuchar esta pieza en el gran órgano del Auditorio Nacional, continuamos con nuestro tema del cuarto de atrás de hoy. Se está enfriando el cristianismo en Occidente y uno de los artículos que hemos leído sobre este tema dice algo que llama mucho la atención. La religiosidad actual, y está muy en línea con lo último que decía Camilo, la religiosidad actual se ha convertido en una religiosidad sin Dios, pero se manifiesta emocionalmente potente y tiene una amplísima difusión. Yo no quería darle mucho contenido a esto, pero creo que esto es un hecho que está ahí. Carlos, ¿tú crees que esto se nota? Bueno, una religiosidad sin Dios, hace referencia, ¿no? el artículo. Y casi me remito un poquito a lo que te comentaba anteriormente, ¿no? A esa necesidad que tiene el ser humano de llenar ciertos vacíos en su vida, ¿verdad?
Y entonces, aunque no se crea en Dios, como Richard Dawkins, ¿no? Se dan cuenta de la importancia que tiene según qué beneficios religiosos. Si me acuerdo de aquel cineasta, aquel director de cine, ahora no me viene a la memoria, quizás os venga alguno de vosotros, que decía aquella hermosa frase, ¿no? De no creo, hermosa, bueno, por decir algo, no creo en las gallinas, pero necesito los huevos. ¿Os acordáis Woody Allen. de Woody Allen, verdad? Sí. Y es lo que ocurre en esta sociedad en la que nos movemos, ¿no? Necesitan pues del amor y necesitan de la comprensión y necesitan de muchas cosas que sabemos que son impalpables, que dice, bueno, ¿esto de dónde ha salido, no? Y claro, no quieren atribuir nada de esto, de las emociones, ni de esta necesidad espiritual a Dios, pero las necesitan, ¿no? Necesitan. Y nos encontramos pues con una sociedad pues que seguirá, ¿no? Buscando algún tipo de encuentro religioso, le pongan el nombre que le pongan, ¿no? O pues alguna secta o lo que sea, ¿no? Para pues cubrir esa necesidad que tiene el ser humano. Mucho se cuela o se puede colar o se percibe el intento de colarse en la Iglesia la religiosidad sin Dios. Pues hermano, bueno, no quiero acaparar, ¿no? Pero desde luego. Espero que no, pero vamos a ver. Antes hablaba Lourdes de lo que es la pospandemia y la no asistencia a las iglesias de muchos creyentes, ¿no? Y entonces muchos han recurrido a lo que son las redes sociales y a seguir las reuniones pues, a través de online, ¿no? Y yo creo que esa es una potente herramienta para introducir este tipo de experiencias, digamos, religiosas o espirituales, ¿no? Y tristemente mucha gente está entrando en ese tipo de mensajes y ese tipo de actividades. Vivir la espiritualidad en privado a través de conexiones online, ¿no? Y tristemente, como apuntaba Lourdes, se pierde lo que es la esencia de la vida cristiana, donde un elemento fundamental es la comunión cristiana y la necesidad de relacionarse en el Señor a través y en la palabra, ¿no? Y entonces, tristemente, muchas personas, y yo algunas conozco, que están cayendo en este tipo de religiosidad, la religiosidad a la carta y la religiosidad seguida a través de redes sociales y a través de pantallas, y supuestamente pues tranquilizando sus conciencias y cubriendo esa necesidad que apunta Carlos, la necesidad espiritual que todo ser humano tiene. En 2 minutos, Lourdes, tú así desde tu experiencia, que ya es una experiencia importante y en sitios distintos, ¿cuál dirías tú muy brevemente que es el mayor problema que enfrenta actualmente la Iglesia cristiana? Pues yo creo que uno de los grandes problemas es lo que decía antes Flor, las emociones. La gente está tan necesitada de cubrir ciertas necesidades espirituales, vacíos, que recurre porque llega un momento en que el escuchar aquellas alabanzas, el escuchar una palabra que le toca el corazón, esas cosas parece como que le sanan. Pero claro, como después no hay una raíz, no está lo importante que es la relación con Dios, lo que sucede es que se queda aguada, se queda diluida y entonces cuando termina ese culto o esa reunión, pues se queda vacío, se queda sin nada y de nuevo necesita volver a llenarse con algo. Hay que buscar la profundidad y la profundidad es la relación con Dios, íntima, personal, y ya después el resto viene por añadidura. Ya entonces tú quieres ir al culto, quieres reunirte con tus hermanos, quieres estar con la familia.
con la familia de la fe. Continuando con nuestro tema, hemos hecho como un silencio, pero continuando con nuestro tema, hay una cuestión que se apunta en estos artículos que hemos leído todos y que me parece que es interesante. Voy a leer el tema y vamos a ir entrando en el mismo. En un contexto de extendido relativismo ético y religioso, estamos hablando en general, en el mundo cristiano en general, crece el fundamentalismo, que legitima prácticas y formas de vida que considera las únicas válidas, que no quiere decir que sean ajustadas a la escritura. Por eso tiende a querer imponerlas y condenar lo diferente, y resulta atractivo. Vamos a entrarle a este tema. Ahora tengo ahí a Moncho. Vamos a entrarle a este tema. Carlos, te lo repito, ¿qué has hecho con él? Hombre, me he hecho con él. Lo que pasa es que me gustaría que se definiera bien lo que es el fundamentalismo, de verdad, ¿eh? Bueno, Hombre, tú más o menos mismo. lo has definido, aunque has añadido un paréntesis en lo que acabas de leer. Pero bueno, te lo acepto. Eh, Puedo entender, claro, es que hay un fundamentalismo por ahí del cual he escuchado hablar que, vamos, que obligan hasta a las mujeres, tienen que llevar faldas por obligación, porque si no ya te estás, en fin, te estás saliendo de la norma bíblica, Ujú. que sí, bueno, con ese legalismos, ¿verdad? Quizá por eso se llame fundamentalismo, legalismos muy fundamentales, según ellos apoyados en la escritura, ¿verdad? Por supuesto, ese tipo de fundamentalismo no lo apruebo, o sea, no lo apruebo, no lo sigo ni voy por ese camino, pero sí que un fundamentalismo bien entendido, fundamentado en la escritura, en la palabra de Dios, este es el único que realmente tiene, pues, no sé, algo que decir en el mundo y, o sea, algo que se sostiene de por sí, que tiene valor, que es coherente, que lo ha sido desde el siglo I, desde el inicio del cristianismo, cuando el Señor Jesucristo pues edifica la iglesia, comienza a edificar la iglesia, y es en base a los principios que el Señor Jesucristo mismo ha dejado en la palabra de Dios y posteriormente los apóstoles. Entonces, ese tipo de fundamentalismo realmente bíblico, ¿no? Sujetado en los principios bíblicos, ese, como digo, ¿no? El único que presenta el Evangelio que puede salvar, el único que presenta pues una santificación correcta en base a la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y el único que edifica realmente la iglesia. Fuera de lo demás es inventarnos el cristianismo a nuestro gusto o, como habéis dicho antes, a la carta y hacer una iglesia a la carta y un cristianismo a la carta. Moncho, tú acabas de llegar y a lo mejor ni siquiera me has escuchado, pero decía que es evidente en este momento que hay una corriente de relativismo, tanto en la ética, perdón, tanto en la ética como en la fe. Y en ese ambiente resulta atractivo digamos, el fundamentalismo que legitima prácticas o formas de vida que dicen que son las únicas válidas y que naturalmente tiende a querer imponerlas. Y Carlos se refería ahora a, digamos, el fundamentalismo basado en algo que ya salió antes, que es la doctrina bíblica, que parece que la religiosidad se está alejando de la doctrina. Bueno, pero en este caso, si ese... Bueno, da igual, hombre, tampoco es que viene alguien con criterios fundamentalistas que pueden o no estar basados en la escritura y tiene atractivo. Dice, hombre, saben a dónde va y saben por dónde van y no van con que todo es relativo. ¿Tú cómo ves este tema, Moncho? Bueno, la propia Biblia responde que no hay otro fundamento para la Iglesia de Jesucristo que el que está puesto, que es Cristo mismo, que es la
piedra sobre la que se sustenta la Iglesia. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Entonces realmente el Señor de la Iglesia, la base de la Iglesia, tiene que ver todo lo que las Escrituras nos dicen en cuanto a Cristo, y eso está recogido en la enseñanza apostólica transmitida a través de la palabra de Dios, ¿no? Y no hay otro fundamento. Pablo en eso es muy claro escribiendo en sus cartas, ¿no? Y yo creo que una iglesia que no esté cimentada sobre esa base, sobre ese cimiento, no será una iglesia cristiana. Será cualquier otro menos una iglesia cristiana. Lourdes, ¿tú percibes cierta tendencia a relativizar las verdades o incluso ciertas prácticas básicas? Claro, por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la palabra nos hace libres. Conocer la verdad nos hace libres y entonces es difícil que nos puedan confundir y nos puedan equivocar. Muchas veces necesitamos creer lo que dicen algunos hombres y para algunos hombres es fácil manipular la mente de las personas que desconocen la verdad, ¿no? En esa necesidad que tienen de ser redirigidos, de encontrar algo que tenga sustancia, algo que les hable al corazón, algo que les cambie la perspectiva de su vida, el día a día, ¿verdad? Se encuentran con personas que fácilmente los engañan. Y al desconocer la palabra, pues entonces fácilmente son engañados. Y por eso es tan necesario que las personas busquemos la intimidad con Dios y busquemos el conocer lo que dice Dios en su palabra, lo que nos enseña y el no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, y guardarnos de escuchar a los engañadores, porque hay muchos engañadores que se levantan cada día dispuestos para desviar a aquellos que no están arraigados en el buen cimiento, de aquellos que no están sujetos. Flor, mira una cosa, yo supongo que alguna vez lo hemos comentado, desde los tiempos de nuestros primeros padres hay algo que a nivel de la gente en general, en cualquier época, se ha ido produciendo y continúa produciéndose. La mentira resulta más atractiva que la verdad. Y en este caso, esta clase de mentiras que pretenden presentar otra verdad más, digamos, más asumible o más cómoda, pero que está sujeta porque hay algunos fundamentalismos de estos que te llevan a sacrificios y renuncias tremendos, mucho mayores que las que hay en la escritura. Ahora, la mentira sigue siendo más atractiva que la verdad en general a nivel de nuestra sociedad en la que vivimos. Flor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la mentira en la sociedad es algo que está a la orden del día. Pero lo que más me preocupa de la mentira es cuando nos mentimos a nosotros mismos y nos convencemos de cosas que de entrada sabemos que son mentiras. Quiero decir con esto, la doctrina bíblica básica es radical. No existen medias tintas. Hay verdades absolutas. En el momento que las cosas se relativizan, pues yo creo que al final es cuando empieza la mentira. Cuando empieza la mentira y lo preocupante es que nos mintamos a nosotros mismos. El fundamentalismo que antes estabais nombrando, a mí siempre me recuerda a los legalismos y a los fariseos de los primeros tiempos. Y creo que algo fundamental que estaba comentando Lourdes es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Y hay una frase que la verdad no recuerdo quién la dijo, pero que me viene a la cabeza, que es: en lo fundamental unidad, en lo demás diversidad.
Quiero decir, en lo fundamental, la doctrina bíblica tiene que haber unidad. Y después, en lo demás, sí que no se puede ser fundamentalista, porque habrá pues grupos que hagan las cosas de una manera, otros de otras, y no se puede estar obligando a las personas a hacer lo que, digamos, uno quiere, porque aunque las comunidades cristianas no son democracias, es una teocracia, el hecho de que haya estos movimientos que, de que hay que hacer las cosas de determinadas formas, por lo que sea, por tradiciones, porque se cogen unos versículos bíblicos, se llevan a sacar conclusiones. Y bueno, yo no voy a entrar en si son errores o no son erróneas, pero lo fundamental es, para mí, es tener claro cuáles son las verdades absolutas. En el momento que nos desviamos de esas verdades, ya estamos en la mentira. Camilo, tú no sé, yo no sé si se entendió bien lo que yo preguntaba, pero me gustaría preguntártelo a ti también y por favor, resúmete lo que puedas, porque el tiempo vuela. En este mundo, en nuestra sociedad, ¿resulta más atractiva la verdad que la mentira? ¿O la mentira que la verdad? Perdón. ¿Resulta más atractiva la mentira que la verdad, como le pasó a Eva en el huerto del Edén? Pues te lo voy a decir contestarte con la palabra y con el Evangelio de Juan, por decirlo así. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Y esa frase que dejó ahí el apóstol Juan escrita en su Evangelio es extrapolable a todos los tiempos y a todo tiempo en general, ¿no? Pero yo creo que en la charla estamos confundiendo un poquito lo que es el fundamentalismo con lo que es el legalismo religioso. El fundamentalismo no es malo para nada, aunque tiene una connotación bastante peyorativa, ¿no? Porque en el momento que uno practica su religión, vamos a decirlo así, practica el cristianismo como Dios manda, para el pueblo en general ese va a ser un fundamentalista, ¿no? Pero, oye, si los que practicamos, intentamos practicar el cristianismo de buena manera, con todo lo que tiene que llevar eso, fe, amor, misericordia, etcétera, pues oye, que no nos curen nunca de esta enfermedad, ¿no? Pero el tema del legalismo, que yo por lo que habláis vosotros, yo pienso que habéis metido bastante por el medio del legalismo. El legalismo religioso, evidentemente, sí puede llevar mentira y sí puede llevar una religiosidad equivocada o puede llevar, digamos, la tendencia sectaria, ¿no? Qué digo con eso? Pues a veces uno se creen que están tan en posesión de la verdad y en su doctrina que acaban siendo una secta. Y me perdona alguien por eso si me siento ofendido. No quiero ofender a nadie ni señalar a nadie, pero hay grupos cristianos que acaban de decir que nosotros somos los únicos y los demás que equivocados están todos, porque nosotros tenemos la sana doctrina y se quedan tan anchos, ¿no? Y eso es lo peligroso. Yo pienso que el cristianismo tiene que escapar de la mentira de todo lo posible y practicar lo que es la fe en el buen sentido, ¿no? Pero escapar, como decía Carlos, de que nos estén imponiendo un cabello determinado, una forma de vestir determinada, o aquello A, B y C que enseñamos y que se aleje de estos puntos de vista, está muy equivocado y es un hereje. Y a lo mejor los herejes son ellos, pensando que son tan santos y tan apartados de todo lo demás. El legalismo religioso es una enfermedad terrible en el cristianismo, ¿no? Y eso me preocupa también mucho, ¿no? Me preocupa la fantasmada que hablaba antes de, yo qué sé, de la gente que se dedica por ahí a entretener y hasta tienen mega iglesias y cuando lo ves te quedas horrorizado de lo que ves. Y por otro lado está el lado legalista que también acaban en el sectarismo y para mí es tan equivocado y tan malo o dañino como lo otro, ¿no? Bueno, nuestro tiempo, ya sabéis lo que pasa con el tiempo en la radio especialmente. Nos conceden un tiempo y cuando se termina ya no hay más para dónde ir. Bueno, pues el tiempo del cuarto de atrás de hoy se termina inevitablemente y no hay más para dónde ir. Pero sí que hay algo para dónde ir, por lo menos hasta ahora, y es dar las gracias a Carlos, a Moncho, a Lourdes, a Camilo, a Flor
dar las gracias por vuestras aportaciones, porque aunque hemos tenido un tema un tanto incómodo de manejar, la verdad es así, pues bueno, habéis ido enfrentándolo y han ido saliendo cosas interesantes, incluida la que trataba ahora Camilo, y cada uno ha aportado su percepción, su conocimiento y en general creo que, bueno, hemos despachado el tema. Así que, por lo tanto, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Y antes de cerrar la puerta, porque el cuarto de atrás donde nos reunimos tiene una puerta, pero antes de cerrarla, pues tenemos nuestra tercera pizca de adobo musical, que en este caso es muy breve, pero es muy vistoso. Se trata de un fragmento de una fantasía cromática para órgano de Juan Sebastián Bach, interpretada por Christoph Reinhold. La pasión de este organista alemán, de Christoph Reinhold, es la organería de calidad. Ejecutó 3 veces toda la obra de Juan Sebastián Bach para órgano, que es tela de larga y de compleja y de difícil. Además, ha realizado trabajos científicos, sobre todo temas de teología, también referentes a Juan Sebastián Bach, a su forma de interpretar con las letras las grandes verdades bíblicas. También hizo trabajos sobre himnología. Ha realizado en 2015 la primera grabación del mundo de una colección titulada Bach y más, en el órgano Grenzing del Auditorio Nacional de Música. Y he tenido el privilegio de escucharle y de ahí me he traído estos temas. Así que escuchemos a Christoph Reinhold, este organista consumado, pues manejar este breve tema. Dura 46 segundos, nada más, en el gran órgano Grenzing del Auditorio Nacional de Madrid. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo, porque aunque sea breve, es vistoso. Imagínate que estás en ese local muy grande para, creo que son 2.500 personas, en el Auditorio Nacional de Madrid, escuchando este órgano grandísimo y escuchando los peculiares sonidos que llenan todo el auditorio. Vamos a escucharle. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.